tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. ¿Quién como el Señor? Todos alabemos su nombre hoy. Aleluya. Hey, hey, hey. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Amados hermanos, estamos preparándonos ya para participar en nuestro 44 aniversario. Damos la gloria a Dios por permitirnos llegar a un año más predicando esa poderosa palabra y alabando su precioso nombre. Hagamos de este evento una celebración de amor fraternal para glorificar el nombre de nuestro Dios. Habrán invitados especiales, entrevistas y muchas cosas más. Compártelo a tus amigos, a tus vecinos y a tus familiares. Está atento para más información. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. En la trayectoria de nuestros años en el camino del Evangelio, hemos escuchado varios mensajes de la palabra del Señor y nos hemos dado cuenta que el Señor siempre tiene el cuidado para nuestras vidas de hablarnos en todo tiempo. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Después de un día de descanso, después de un día donde se ha celebrado nuevamente el 15 de septiembre, esperamos que también esté usted ahí en su casa con la disposición de escuchar la continuación del mensaje del jueves pasado. Vamos a orar y que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita meditar en su palabra. Soberano Señor, muchas gracias en esta noche, después de este día, Señor, de descanso. Gracias por darnos tu bendición, gracias por estar con nosotros. Oramos también, Señor, para que en este momento podamos dedicar un poco de tiempo al consejo de tu palabra y de poner atención, Señor, cuando tú nos hablas. Oramos, Señor, para que seas tú, Señor, el que nos dirija, nos dé la gracia y sabiduría para poder meditar en esta palabra maravillosa. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hoy continuamos viendo lo que estábamos platicando el jueves anterior en relación a que el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Es importante poner atención a la palabra del Señor cuando Él nos habla. El consejo siempre estará a tiempo. Nosotros somos los que no escuchamos ni ponemos nuestro corazón a la atención al consejo de la palabra del Señor. Quisiéramos que en esta noche usted pudiera abrir su Biblia en el capítulo 22 del libro de Lucas, desde el versículo 54 al 62. Vamos a tener una lectura de la palabra del Señor y vamos a meditar en estos versículos. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo también: Este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: Mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: Hombre, no lo soy.
Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes: que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Este es el punto que queremos enfocar, el versículo 6:1. La palabra nos dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. En la trayectoria de nuestros años en el camino del Evangelio, hemos escuchado varios mensajes de la palabra del Señor y nos hemos dado cuenta que el Señor siempre tiene el cuidado para nuestras vidas de hablarnos en todo tiempo. Por eso debemos de enfocarlo muy bien, porque en el momento que nosotros escuchamos la palabra del Señor, debemos de atesorarla en nuestros corazones para que no nos sorprenda. Aquí nosotros vemos que Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No siempre estamos conscientes que hemos escuchado la palabra del Señor. Hasta el momento que vivimos el problema, si la palabra dice en tal libro esto y esto y esto, de lo que ahora estoy viviendo. El Señor ya había hablado con Pedro y le había dicho que había intercedido por él, que había orado por él, porque Él conoce el mañana, Él conoce el futuro. Y por eso es precisamente que nosotros debemos de reflexionar constantemente en esta palabra, porque es la que nos guía, porque es la que nos da la luz para no tropezar en el camino diario. La palabra del Señor es la que alumbra nuestro camino, y la palabra del Señor es la que nos da el consejo necesario para nuestra vida diaria. Nos enfrentamos a diferentes circunstancias, nos enfrentamos cada día a problemas totalmente diferentes de lo que fueron ayer y de los que serán el día de mañana. Pero es importante reconocer que esa palabra que nosotros tenemos en nuestras manos es palabra de Dios y que Él conoce por lo que estamos pasando y conoce el día de mañana, y precisamente por eso es que nosotros debemos de recalcar que Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Vemos en el versículo 54 y dice: Pedro le seguía de lejos. A diferencia de los demás, la Biblia registra que Pedro le seguía de lejos. Pedro quería saber en qué iba a parar aquello que estaba viendo, que estaba viviendo. Y sin embargo, el Señor también ya les había dicho que había llegado la hora. Ellos habían estado orando en Getsemaní, sin embargo ellos se durmieron. El Señor pasaba momentos de aflicción porque era precisamente lo que en ese momento iba a suceder, iba a ser llevado a la cruz del Calvario. Independientemente si ellos juzgaban incorrectamente, el Señor iba a morir por nosotros. La palabra del Señor nos dice entonces en el versículo 54 que Pedro estaba muy interesado y viendo desde lejos, le seguía. Los otros dice que no se habla más de los demás,
sino que Pedro le seguía de lejos. Pedro había estado con el Señor aproximadamente los 3 años. Él había visto los milagros, él había visto la atención que el Señor le daba a cada uno de los que se acercaba con él, ya sea por una enfermedad o por cualquier necesidad. Pedro había estado presente con el Señor Jesucristo. Él había conocido quién era el Señor Jesús, sin embargo, ahora se presentaba una situación totalmente difícil en la que el Señor aparentemente no podía hacer nada. Sin embargo, el Señor actuaba de una forma correcta, de acuerdo a agradar al Padre y por amor a nosotros mismos. Él sabía que tenía que morir y que la hora había llegado. Sin embargo, cuando vienen los problemas a nuestra vida, nosotros debemos también de ver que no necesariamente todos los que se llaman amigos van a estar cerca de nosotros. Los amigos en los momentos alegres, en los momentos de celebración, de fiestas, están con nosotros, pero en los momentos de aflicción no los vemos. El Señor precisamente está en una situación difícil y por supuesto la más importante, porque era en ese momento cuando se iba a discutir prácticamente la muerte de nuestro Señor Jesús. Todos apuntaban a que Él era una persona muy sediciosa y que estaba haciendo problemas en la ciudad y que alborotaba a los pueblos. Sin embargo, cada uno de aquellos que recibió algo del Señor estaba totalmente opuesto a lo que se estaba señalando. Pedro era uno de ellos y leemos que en la palabra del Señor en el versículo 55, que él estaba dentro de aquellos que estaban prácticamente esperando una noticia de lo que pudieran dar de lo que sucedería con nuestro Señor Jesucristo. Él estaba sentado en medio del patio porque había bastante frío. Sin embargo, la palabra del Señor también deja todos los detalles muy claros y leemos en el versículo 56, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo también, este estaba con él. El momento que el Señor Jesucristo había señalado que dentro de algún momento Él le iba a negar, llegó. Este es el momento en el cual Pedro está viviendo aquella palabra que el Señor le dijo, y nosotros tenemos que ver que la respuesta de Pedro fue en el versículo 57, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. En este momento vemos que es la primera respuesta negativa que hace Pedro cuando le hacen la pregunta que este también estaba con él. Y a Dios le había advertido a Pedro que Satanás había pedido su vida para zarandearlo. El momento llegó y por eso recalcamos nuevamente que la oración que nosotros debemos de hacer por nuestros hermanos es importante. La oración por el pueblo del Señor es algo que debe de estar continuamente. La oración es algo importante que no debe dejar un momento, un día de orar por nuestros hermanos. Orad sin cesar, nos dice el consejo del Señor. Debemos de orar por nuestros hermanos porque precisamente las aflicciones llegan y el Señor nos dio el ejemplo por el cual debemos de orar para que la fe no falte en aquellos que están pasando situaciones difíciles.
La expresión que había hecho con anterioridad en Lucas 22:33 nos dice, Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro había expresado desde su corazón lo mejor porque amaba al Señor, porque él había aprendido a caminar con Él. Sin embargo, todos flaqueamos en esos momentos, todos hablamos y decimos cosas que nos comprometen con el Señor, pero no cumplimos. Y no cumplimos porque no estamos conscientes de la realidad siempre y no le ponemos el verdadero asunto, no le ponemos nuestro corazón a lo cual nos estamos comprometiendo. Pedro había dicho, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Al leer estas expresiones, y nosotros también vemos que hemos fallado, que hemos comprometido con ciertas cosas que le hemos dicho al Señor y han salido de nuestra boca, pero no hemos cumplido. La palabra del Señor nos enseña claramente cuál es nuestra forma de ser y que actuamos precisamente con nuestra actitud muy eufórica. Sin embargo, lo hacemos en esta carne. Nosotros debemos de dejar morir la carne y que nuestra vida sea agradable al Señor y de vivir una vida que al Señor le agrade de manera espiritual. Nosotros debemos de estar conscientes que somos débiles en nuestra carne y que la carne precisamente nos va a fallar en los momentos más precisos de nuestra vida. Estamos viendo aquí el primer punto, cómo aquella mujer señaló a Pedro. Sin embargo, él dice, mujer, no lo conozco. Él había estado con él y por supuesto, en donde habían estado, le habían visto y sabían que Pedro sí había estado con él. Y es el punto que debemos de ver, que la palabra del Señor nos hace evidencia exactamente de lo que nosotros estamos. Pedro había estado con él y él lo negó. Nosotros cometemos errores, cometemos pecados y a veces nos queremos pasar de listos y decir, no lo hice, no lo cometí. Sin embargo, ante la palabra del Señor podemos quedar exactamente bien claros de lo que el ser humano es delante de Él. La palabra del Señor es un espejo y nos podemos ver ante ese espejo que sí hemos cometido pecado. Pero continuemos viendo aquí también en Juan 18, 16 al 18 lo que nos dice. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaba, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Al inicio leímos Lucas en el pasaje que estamos leyendo, y versículo 57 y 58, pero hoy leemos exactamente el mismo acontecimiento en el libro de Juan, y nos dice lo que acabamos de leer, que también Pedro
estaba con aquellos alguaciles y aquí nos describe con quién estaba. Y él se calentaba porque hacía frío y también él estaba consciente con ellos. Entonces nosotros podemos ver que Pedro estaba alrededor de aquellos hombres también que estaban esperando un veredicto. Lo importante de este acontecimiento en la vida es que nosotros debemos de aprender que nuestra humanidad también nos va haciendo quedar mal delante del Señor y que es el reflejo de cada uno de nosotros. Aquí nosotros entendemos y vemos que lo que Pedro había dicho se va por los suelos. El Señor ha dicho en su palabra: sin mí nada podéis hacer. Nosotros nos comprometemos, decimos, pero no hacemos. Nosotros debemos de actuar con un carácter en el cual, si nos hemos comprometido con el Señor, debemos hacer lo que hemos dicho, porque no hemos comprometido con hombres, sino que nos hemos comprometido con el Señor. Y vale la pena que nosotros respetemos y honremos al Señor en aquello que nosotros hemos dicho, que aquello que ha salido de nuestros labios, por supuesto, con la ayuda de Él, podamos realizarlo de una manera donde Él se glorifique. Si bien es cierto, se nos olvidan las cosas, pero debemos de poner atención a lo que nosotros nos hemos comprometido. Debemos de agradar al Señor y debemos de decirle a Él que en medio de nuestras debilidades Él nos dé fortaleza para cumplir aquello para lo cual nos hemos comprometido. Debemos de servir al Señor de una manera correcta. La palabra del Señor nos dice en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto es lo que nosotros debemos de ver en este momento, que la carne precisamente es la que es débil. La carne falla, la carne es la que es débil delante del Señor. La carne nos atrae a aquellas cosas que no le agradan al Señor, pero que también nosotros debemos de estar claros que la carne debe de estar sujeta también a Cristo. Cuando nosotros podemos ver que el resultado positivo para poder ser vencedores es lo que dice al inicio del versículo, que el Señor se los había dicho también a sus discípulos: velad y orad. Esta es una gran verdad. Y lo que dice, para que no entréis en tentación. Si nosotros nos mantenemos en la oración, orando, velad significa que no es de día. Nosotros debemos de hacer tiempo también en la noche y de poder velar y de poner nuestro corazón delante del Señor para que nuestras oraciones lleguen delante de Él. Si nosotros mantenemos una vida de oración, lo que dice aquí es: para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Al momento de velar, nosotros preferimos dormir, preferimos encender el televisor y estar 1 o 2 horas frente al televisor, y ahí no nos da sueño. Pero al momento de disponernos a orar, tenemos sueño. Y es lo que debemos de vencer. ¿Cómo? Aquí nos dice: orando. Debemos de disponer nuestro corazón a orar, a buscar al Señor, para que precisamente en los momentos de debilidad nosotros seamos fuertes. La palabra del Señor nos dice que los otros discípulos se dispersaron. Pedro, aunque de lejos, él quería seguirlos. Nuestra relación con el Señor, por supuesto, debe de ser una relación íntima, una relación de muy cerca ante Él,
y que nosotros podamos estar siempre meditando en su palabra para conocerle. El Señor había orado ya por Pedro y lo vemos ahí en Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Habían llegado a 2 puntos donde lo habían enfrentado y lo habían visto con él, pero él lo negó. El Señor mismo le había advertido a Pedro que ese momento llegaría, pero Pedro no estaba consciente. Pedro era un hombre impulsivo, un hombre que tomaba las cosas a la ligera, pero que precisamente de eso es lo importante que queda escrito para nuestra enseñanza y que es lo que nosotros debemos de hacer, de meditar en la palabra del Señor, porque aquí nos vuelve a insistir en este versículo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vemos entonces que la oración que hizo el Señor a favor de Pedro, para que cuando llegara este momento que él está viviendo, él pudiera salir adelante. Sin embargo, no es tan fácil y precisamente cuando nos encontramos en una situación donde le hemos fallado al Señor, nosotros debemos de estar conscientes que Él es misericordioso y que Él precisamente no nos paga de acuerdo a nuestras iniquidades. Él es maravilloso, Él nos ve de una manera distinta a la que nosotros vemos y juzgamos las cosas como nosotros las vemos, de acuerdo a esta misma carne. Nosotros no tenemos misericordia y somos señaladores de aquellos que cometen errores. Sin embargo, la actitud del Señor es otra. El Señor nos ama, el Señor nos ve con misericordia y es precisamente lo que vemos aquí. Yo he rogado por ti. El Señor sabía que era lo que iba a suceder. El Señor ya le había hablado, ya le había dicho que llegando el momento le iba a negar. Sin embargo, nosotros vemos en el versículo 58 lo que dice la palabra del Señor. Dice: un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. El versículo 59 nos dice: como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Pedro se sintió acusado e intentó alejarse de ahí saliendo a la calle, pero no le fue posible. Pasado una hora, cuando otro hombre hace la última y tercera acusación, y esta es más directa de acuerdo a lo que nosotros leímos ahí en Juan, en el capítulo 18 y versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Pedro había negado firmemente cualquier relación con él. ¿Cómo estaba Pedro al escuchar que el gallo cantaba? Fue la señal que el Señor le hizo y le dijo que cuando cantara el gallo, él ya le había negado. Es un momento
de mucha aflicción para Pedro, porque recordó las palabras del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra o escuchamos la predicación, cuando le hemos fallado al Señor, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo realmente está nuestra vida delante de Él? Pero no es de una manera acusativa, sino que es una forma de vernos con amor y ver lo que sucede en nuestras propias vidas. La palabra del Señor es maravillosa porque cuando el gallo cantó, entonces nosotros nos damos cuenta que Él se recordó. Y entonces el versículo 61 del capítulo 22 de Lucas nos dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes, que el gallo cante, me negarás 3 veces. Aquella palabra hizo clic en ese momento con Pedro. Le hizo clic para recordarle lo que ya Pedro había hecho. Pedro había negado ya al Señor, y dice la palabra del Señor que miró a Pedro. Aquella mirada directa del Señor a Pedro no fue una mirada acusativa, fue una mirada de misericordia, como lo hace hoy con nosotros. Una mirada en donde nosotros podemos decirle al Señor nuevamente: te fallé, pero aquí estamos delante de ti para que tú nos ayudes a seguir caminando. La reacción de Pedro, dice el versículo 62, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Aquella vista del Señor directamente con Pedro le hizo reaccionar, pero de una forma positiva, porque ese lloro amargo de Pedro fue precisamente de arrepentimiento. Él verdaderamente escuchó la palabra del Señor ambiguamente en el momento que el Señor se lo dijo, pero ahora que ha pasado la realidad, que lo ha vivido, y luego que el Señor lo vea, Él está consciente que verdaderamente no fue hasta la muerte como Él lo había dicho. No estuvo con Él de una manera en que Él pudiera testificar y decirle a aquellos que le habían preguntado si era de ellos, si estaba con Él, Él realmente hubiera afirmado positivamente que sí era cierto. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que Pedro sale y llora amargamente después de su reacción. Es lo que nosotros debemos de considerar y ver en la palabra del Señor también, que nos dice en Salmos 40 y versículo 12: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El Señor es misericordioso, el Señor nos ama. El Señor extiende su mano y está constantemente ahí. Por eso la palabra del Señor también nos dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado? Es algo que nosotros debemos de ver en este versículo, y cómo el Señor nos habla que definitivamente es un momento oportuno en el cual debemos de examinar nuestras vidas y de vernos delante de Él cómo hemos caminado,
cuántas veces le hemos fallado y cuántas veces Él nos ha perdonado. Es importante ver que si aquí con Pedro sucedió una situación muy difícil para él, también quedó escrito y registrado para que nosotros podamos también vernos en esa realidad que hemos fallado, que hemos negado al Señor, pero que también Él está atento para retomarnos y para venir delante de Él y nuevamente empezar una vida nueva. Por eso precisamente la palabra del Señor nos dice que de ese modo Dios despertó la conciencia de Pedro, había quebrantado aquella promesa de fidelidad a Dios. Las palabras del Señor Jesús se cumplieron en aquel momento, sucedió tal como Él lo había dicho. Entonces, esas palabras de advertencia ahora se hicieron realidad, ahora resonaba en el pensamiento de Pedro y es precisamente lo que nosotros debemos de ver. Aquí nos dice que Pedro lloró amargamente. El alma de Pedro se desmoronó y comenzó a llorar intensamente de un arrepentimiento genuino. Ese lloro intenso, ese remordimiento, produjo en Pedro vida y restauración. Pedro ya no iba a ser el mismo Pedro. Pedro, después de aquel llanto, de aquel momento difícil, fue otro Pedro. Hoy entendía aquellas palabras que le había dicho el Señor. He rogado para que tu fe no falte. Era un hombre derrotado en la carne, pero de aquí se levantaría un hombre que viviría para servirle al Señor. Un hombre arrepentido, un hombre que, si bien es cierto había fallado como todos hemos fallado, hoy se levantaría dispuesto a poder servir al Señor porque había entendido lo que el Señor le había dicho. Por eso es importante ver lo que nos dice Mateo 18, 21 y 22, porque dice: entonces se le acercó a Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquel Pedro que le había hecho esa pregunta al Señor precisamente en relación al perdón, ya había recibido de parte del Señor una respuesta. Hoy nosotros vemos que Él necesita de ese perdón. Nosotros también lo necesitamos. Y por eso es importante que nosotros también podamos extender ese perdón a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Ese perdón debe de ser vivido en nuestras vidas. Nosotros debemos de estar conscientes que así como fallamos al Señor y Él nos perdona, también nosotros hemos de perdonar a aquellos que nos ofenden y no digamos a los que nosotros ofendemos. Es una lección que el Señor nos deja para poder reflexionar cómo es nuestra vida humanamente y que necesitamos de parte de Él. El Señor dijo: he rogado por ti para que tu fe no falte. Debemos de orar por nuestros hermanos y debemos de cumplir nuestras promesas ante el Señor. Así que en esta noche anhelamos que usted pueda ahí en casa meditar sobre esta palabra y que nosotros estemos conscientes que si alguien nos ofende, debemos de perdonar. ¿Cuántas veces lo que el Señor nos dice? Aquí le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El Señor nos perdona y nosotros debemos de perdonar también. Que esta meditación nos sirva para poder reflexionar que debemos también perdonar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque vemos claramente cómo es
nuestra reacción, Señor, muy humana. Pero también tenemos esa respuesta de parte tuya, Señor, que tú estarás con nosotros, no solo un momento, sino todos los días. Y que también, Señor, tú nos darás la fortaleza y nos darás esa gracia y sabiduría para conducirnos en este mundo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar de acuerdo a lo que tú has establecido en tu palabra, que nosotros podamos amarte por sobre todas las cosas, servirte y hacer las cosas como tú lo has establecido. Permítenos que tengamos un corazón sincero para ti y para todos nuestros hermanos, que si hemos fallado, que perdonemos, que reconozcamos nuestras faltas, Señor, y que caminemos con el propósito de agradarte a ti. En el nombre del Señor Jesús, guarda a tu pueblo, bendice a tu pueblo, y que en esta noche, Señor, podamos retomar las fuerzas para enfrentar un día de labores el día de mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.